Cádiz es un lugar especial. Es un poema creado en la playa, donde la inspiración viene por sí sola. Sus calles invitan al misterio y su olor a mar te atrapa, como un amante aferrado a su destino. Me vi atraído por Cádiz desde hacía mucho tiempo. La Tacita de Plata conserva historias y leyendas increíbles, y hacia allí me fui para reencontrarme una vez más con un buen amigo, José Manuel Serrano Cueto, el cual nos abrió las puertas de su morada, un lugar muy especial que ahora vais a conocer. Bueno, ya nos encontramos aquí en la Casa del Terror y lo Oculto, aquí en Cádiz capital, y de la mano, como no, del gran José Manuel Serrano Cueto. José Manuel, bienvenido, compañero, a La Cara Oculta. Muchas gracias por invitarme. Gracias por invitarme tú a mí, porque es un verdadero honor estar en este lugar, en la Casa del Terror y lo Oculto, solo para nosotros, cerrado. Dentro de muy poquito abrirá al público, como hace cada día. Podríamos realizar, José Manuel, tan solo un programa entero hablando de toda tu trayectoria, pero podemos destacar que es escritor, director de cine, colaborador en prensa escrita y en programas de televisión, guionista, pero en definitiva nos encontramos en esta tu casa para que nos hables de ella, la Casa del Terror y lo Oculto, aquí en la calle Beato Diego de Cádiz, en Cádiz capital. ¿Qué es la Casa del Terror y lo Oculto y cómo comenzó todo esto? Pues mira, es algo casi un capricho mío, ¿no? Es algo que yo soñaba, con lo que yo soñaba desde hace muchos años. Yo soy muy fan del cine de terror, he escrito mucho sobre el cine de terror, y una de mis grandes películas, de las películas que yo guardo en la memoria, es Los crímenes del Museo de Cera, con Vincent Price, ¿no? Y ese museo que tenía Vincent Price, entonces yo fantaseaba desde hacía muchos años, ¿no?, con tener algo así parecido. Yo en realidad quería tener un museo no solo centrado en Cádiz, lo mío era más ambicioso, yo quería tener algo que fuera a nivel mundial, ¿no?, y traerme cosas de todas las partes del mundo. Pero claro, eso yo, para alguien como yo, que voy cortito económicamente, era imposible. Así bueno, que todo se puede andar también. Exacto, espero que eso en un futuro podamos llegar a ello, ¿no? Entonces digo, bueno, me voy a liar la manta a la cabeza y lo voy a abrir, lo voy a hacer. Pues yo tengo que decir que es verdad que me cortaba mucho a mí el tema de empresarial, yo soy más creativo, pero todo el rollo de meterme en el mundo empresarial, eso siempre me ha echado para atrás. Pero al final me lié la manta en la cabeza con un buen amigo gestor que me ayudó, y gente cercana que me dijo, tira para adelante, cumple tu sueño, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y claro, pues que tengo que reducir pretensiones. Así que, ¿por qué no hacer algo centrado en Cádiz nada más? Ya un poco pues basándome en los libros, en los Cádiz ocultos, que a su vez se basan en leyendas de Cádiz, ¿no? Y así pues creamos este rinconcito que, como tú has insinuado, esperamos que podamos pasar esta crisis que tenemos encima y que podamos ir ampliando, ¿no? Bueno, has escrito muchas obras, la mayoría dedicadas, como bien has comentado, al género de terror, ¿no? Una de tus pasiones, pero también el misterio, las leyendas de esta tierra trimilenaria, la Tacita de Plata, Cádiz capital. Y vamos a resaltar una de tus obras, la primera parte en concreto, esta que tenemos en pantalla, Cádiz Oculto, donde podemos encontrar infinidad de leyendas de aquí, de Cádiz. Un libro que yo degusté hace ya bastante tiempo, precisamente lo adquirí aquí porque la Casa del Terror y lo Oculto también tiene un apartado donde podéis adquirir algunos ejemplares dedicados todo al mundo del misterio, del terror y de todas estas leyendas, ¿no?, de Cádiz, no solamente de Cádiz, ¿no?, sino también de todo el mundo. Pero vamos a resaltar algunas de esas leyendas e historias que tenemos aquí encerrado en este libro. Por ejemplo, La Niña del Piano, que es una leyenda que nos tenemos que trasladar al pleno centro de Cádiz, sí, para conocer una leyenda entrañable y sobrecogedora y terrorífica también, ¿no? Sí, es una de las leyendas que más gusta a la gente, ¿no? Porque tiene, es verdad que es terrorífica por lo que cuenta, pero luego tiene un giro ahí final, ¿no? Pues sí, nos tenemos que ir a la calle República Dominicana, en el barrio de La Viña. En realidad la leyenda sucede cuando la calle se llama calle San Pascual. No se sabe muy bien, no situar exactamente, como muchas leyendas,
no se sabe situar muy bien en qué año o años concretos, ¿no? Pero podemos estar hablando de principios del siglo XX, ¿no? Allí vivía una familia, supuestamente vivía una familia compuesta de 3 mujeres. La madre había enviudado y vivía con sus 2 hijas. La pequeña era una virtuosa con el piano. La pequeña Angelita. Sí, la pequeña Angelita. Le encantaba tocar y estaba todo el día tocando. Los vecinos, cosa extraña, no se enfadaban porque ella tocara, que a veces tocaba tarde, ¿no? Por la noche, porque la querían mucho. La niña era muy angelical y además tocaba muy bien el piano, ¿no? Entonces, más que incordiar, alegraba las calles. Sin embargo, un día, de buenas a primeras, el piano dejó de sonar. La gente en el barrio estaba un poco extrañada con ese silencio, pero la madre les comunicó que había enfermado a la niña, pero que se iba a recuperar, que el piano volvería a sonar. Por desgracia, no fue así. La niña falleció y el piano dejó de sonar para siempre. Bueno, para siempre no, porque al cabo de unos días volvió a oírse un piano en la calle República Dominicana y en los alrededores, ¿no? Allí en el barrio de La Viña. Los vecinos extrañadísimos, porque ¿qué hace otra vez un piano? No hay nadie, no conocemos a nadie que haya venido nuevo a vivir al barrio, que además toque un piano, que además toque los mismos temas que la niña y además a las mismas horas que la niña. O sea, estaban un poco desconcertados. La madre y la hermana sabían perfectamente que la música no procedía de ninguna otra casa, procedía de la suya. Del interior. Del interior, del piano que estaba en el salón de la casa, ¿no? Allí una noche, porque durante varias noches no se atrevieron a levantarse, incluso dormían juntas las 2 muertas de miedo, ¿no? Pero ya un día la curiosidad les pudo, se levantaron y se acercaron al salón. Y allí oyeron el piano y vieron cómo las teclas subían y bajaban solas. Se asustaron muchísimo, pero también se apenaron porque pensaron que no podía ser otra persona o otro fantasma el que tocase que el de su hija, ¿no? Así que se fueron corriendo a la Plaza de la Cruz Verde, muy cerca de allí, donde vivía una vidente, una pitonisa, muy famosa en la época, con un nombre de estos antiguos, Eufrasia, ¿no? Eufrasia. Y Eufrasia se fue a la casa, contactó con la niña. Y la niña dijo que ella no quería asustar a nadie, que lo que quería era seguir tocando el piano, ¿no? No era un fantasma malo, era un fantasma atrapado en esas paredes, entre la vida y la muerte, y lo único que ella quería era seguir con su piano, estaba pegada a su piano, ¿no? Pero la madre y la hermana lo que querían era que el fantasma siguiese su camino, que su hija siguiese su camino y dejar de oír el piano. La bruja hizo un conjuro para intentar que la niña siguiese su camino, pero no lo consiguió. El piano siguió sonando durante varios días. Los vecinos ya sabían que esa música procedía del más allá y ya no les gustaba tanto. Una cosa era oírla cuando estaba la niña en vida y otra cosa cuando estaba muerta, ¿no? Así que le dijeron que a la madre y a la hermana que se dejasen de brujerías y que fuesen a la iglesia a pedirle a alguna virgen o a algún santo. Curiosamente, las 2 mujeres, en vez de ir a la iglesia de La Palma, que es la que tienen ahí al lado de la República Dominicana, lo que hicieron fue ir al barrio de Santa María para pedirle al Nazareno, ¿no? Y el Nazareno parece ser que sí intercedió porque ya el piano no volvió a oírse jamás. Y el fantasma de la niña pudo seguir su camino. Leyendas, realmente existen casos y yo en primera persona puedo afirmar que me he topado con muchas leyendas, ¿no? Como decía en el programa de la semana pasada, con leyendas, sí, leyendas que las tenemos en un cajón desastre como algo ficticio. Obviamente, cuando hablamos de leyenda hablamos de recreaciones, ¿no?, del pasado que están ahí, pero cuando te topas con casos reales que superan incluso este tipo de leyendas es cuando ya aquí hablamos de otra cosa, ¿no? Yo no sé, tú me comentaste cierto día que tú eras escéptico realmente sobre todos estos temas, ¿no? ¿Qué visión puedes tener, así, petit comité, para conocer al José Manuel Serrano Cueto más personal, ¿no? Dentro del mundo del misterio, ¿tú qué crees sobre todos estos aspectos, ¿no?, de vida después de la muerte? A ver, yo creo que es verdad que soy bastante escéptico. De hecho, de la mayoría de las cosas que cuento, a mí me gustan por las historias en sí, ¿no? Incluso esta es antigua, pero cuando hago
textos o reportajes de asuntos más modernos, ¿no? Y tengo los testigos delante y los testigos me lo cuentan. Yo no entro a juzgar, ¿no? Nunca lo que ellos me dicen, aunque tenga mi opinión, ¿no? Pero lo que me encanta lo que me transmite, ¿no? La propia historia. Quizá por eso que hablábamos de que yo procedo un poco del mundo de la ficción, del cine de terror, del cine fantástico, por ahí me gustan. Eso sí, no dejo la puerta totalmente cerrada, porque es verdad que hay veces que uno se encuentra con cosas que a lo mejor no me han pasado directamente a mí, pero sí a gente de mi entorno más cercano, que dices, hostia, ¿esto qué explicación tiene? ¿No? Y ahí te sobrecoge. Quizás siempre pienso que la tiene que tener la explicación, pasa que yo no sé dársela, ¿no? Pero es verdad que hay algunos asuntos que te descuadran, que a mí me descuadran por completo, ¿no? Yo no sé si tenemos tiempo para contarte brevemente una cosa personal, ¿no? Yo en el 2010 sufrí una serie de... Bueno, fue unos años muy malos, ¿no? De estos que, como dice, te mira un tuerto, ¿no? Y muy malos, muy malos, muy malos. Mi mujer enfermó de cáncer, bueno, yo también más adelante. Bueno, pero en concreto el 2010 yo estaba mi mujer esperando para entrar en quirófano y yo convaleciente, no con el cáncer, que no me lo habían detectado todavía, pero con otra historia. Mi hijo el mayor entró en la UCI por un problema que al final se quedó en nada, por suerte, pero que nos tuvo unos días bastante agobiados, ¿no? Y en ese se muere un tío mío aquí en Cádiz, el único tío por parte de madre. Soltero además, no vivía solo, ya vivía en una residencia. Y mi hermano es profesor universitario aquí de filología. Si yo te digo que yo soy escéptico, a él es que estas cosas ni le interesan, ¿sabes? Claro. Es que no... Entonces, pero fue él el que me contó la historia. Estando en la sala de espera de la UCI, en el 12 de octubre, a las tantas de la noche, que no había nadie en la sala de espera nada más que él y yo, él aprovechó ese momento para decirme, ¿qué te crees que nos pasa el otro día en el hospital con padrino, que le llamábamos nosotros, a mi tío, con padrino difunto? Y me cuenta que él era el único, estaba solo esperando por los últimos estertores que falleciera, ¿no? Y falleció delante de él. Entonces, cuando llama a la doctora, confirma la muerte y tal, llama a mis hermanas, nosotros somos bastante de familia, ¿no? A mis primas y tal, perdón, para que viniesen a despedirse ya, ¿no? Y estando allí, con el cuerpo presente, suena, bueno, tengo que decir que mi tío entró consciente en el hospital con otra de mis hermanas. Y el móvil que llevaba lo tenía apagado. Entonces le pidió a mi hermana que se lo encendiera por si alguien de la residencia le llamaba. Mi hermana intentó meter el PIN, se equivocó, mi tío lo metió por segunda vez, se equivocó y mi hermana le dijo, mira, yo no te lo voy a meter más porque se va a bloquear, no vas a tener el otro código, así que te lo voy a dejar apagado en la taquilla y si alguien se va a querer poner en contacto contigo, nos va a llamar a nosotros. Importante, o sea que el móvil estaba apagado en su bolsito en la taquilla de la habitación. Pues con él delante allí suena el móvil de mi prima. Y coge mi prima el móvil delante de todos, mi hermano entre ellos. Y la llamada entrante era padrino. Él estaba fallecido y el cadáver, ¿no? Mi prima se pone muy nerviosa, se lo da a mi hermano. Mi hermano lo coge, efectivamente, y lo descuelga, pero cuelga, no se oye nada. Pero la llamada entrante, si él falleció a las 7, vamos a ponerle, la llamada entrante era a las 7:15, a las 7:20, y la llamada entrante ahí se quedó. No solo lo pudieron ver en ese momento los que habían allí, sino que estuvo enseñando la llamada durante un montón de tiempo, ¿no? Pero eso, claro, eso me lo cuenta mi hermano y luego me lo cuenta mi otra hermana y me lo cuenta... Que bueno, mis hermanas pueden ser un poquito más creyentes, pero mi hermano que me cuenta a mí eso y le ha cambiado el concepto, ¿eh? Sí. Porque a día de hoy él, siempre que yo digo esto en alguna charla, que soy un escéptico, él siempre, oye, pero acuérdate lo que me pasó a mí, ¿eso cómo se explica? Dice, hostia, pues lo mismo tiene alguna explicación, yo qué sé, pero... Hostia, digo, es que Bueno, el misterio no entiende de ideologías, no entiende de nivel cultural, no entiende absolutamente de nada, ¿no? Cuando se presenta en la vida de las personas que, por supuesto, el tipo de misterio que a mí más me atrae, ¿no? El que llega a las personas de manera casual, no cuando lo buscamos, no cuando nos metemos en un lugar abandonado y queremos forzar algún tipo de fenómeno, ¿no? Sino ese tipo de misterios que nos llega en nuestra vida cotidiana. Pero continuamos, ¿cómo no?,
con más leyendas de aquí de Cádiz. Por ejemplo, esa leyenda de un amor prohibido, como es el Callejón del Duende, y aquí nos vamos al barrio del Pópulo, ¿no? Para conocer una bella historia de amor, prohibida al mismo tiempo. Prohibida, yo creo que esto es una historia imposible además. ¿Por qué? Porque estamos hablando del asedio, ¿no? A Cádiz, ¿no? Por los franceses. Lo sabéis que no entraron en Cádiz, pero no es que no entraran en Cádiz capital, es que se quedaron bastante lejos, ¿no? Por la zona de San Fernando y tal, por los temas del terreno, era un terreno de ciénagas, de fango y tal, no podían avanzar. O sea, no llegaron ni a varios metros de la muralla de aquí, ¿no? En esa historia, con Cádiz asediado, se cuenta que en un callejoncito muy estrecho del barrio del Pópulo, que hoy se puede ver con una verja, y le han puesto allí un duende y una cosita y tal, que yo lo quitaría desde mi punto de vista, no lo necesita el callejón. Y en ese callejoncito dicen que se encontraban una gaditana de allí del barrio y un francés, que era, como decías, prohibido porque claro, en el asedio francés, ¿quién va a querer que su hija o que su hermana tenga una relación con un francés? Pero como digo, era también imposible. ¿Qué hacía un francés dentro de las murallas de Cádiz? ¿Cómo había llegado ese francés a las murallas de Cádiz? O sea, no habían podido entrar y había un francés aquí, ¿no? Un soldado francés, además, estamos hablando. Pero bueno, la historia es bonita, ¿no? Ese amor imposible, ese amor prohibido, que lo que hacen es encontrarse en ese callejón angosto, porque allí es donde se podían refugiar. Como es lógico, cuando encuentran al francés, pues la gente de Cádiz no se porta demasiado bien con él, le dan caza, pero cuentan que en la pareja de enamorados se sigue viendo las sombras, esos dos fantasmas se siguen viendo en el callejón del Duende, ¿no? Como muchas leyendas, yo creo que al final esto, alguien en su momento dio pábulo a esta historia, o no se sabe muy bien qué base, porque las leyendas, la mayoría tienen realmente una base real, pero que eso se va distorsionando, como el teléfono escacharrado, ¿no? Y al final se adquieren tintes así románticos y fantasmales como en este caso, ¿no? Bueno, y vamos ahora con otra historia, José Manuel, yo creo que una de las más potentes de aquí de la capital, como son los fantasmas del Mora, ¿no? Como así reza el título de uno de los capítulos de este libro, Cádiz Oculto, que lo recomiendo, los fantasmas del Mora. Vamos a hablar de todos esos hechos que han acontecido en ese antiguo hospital, hoy día con una función totalmente diferente, ¿no? A mí es uno de los temas que más me fascina, de todos los que yo haya podido investigar, ¿no? En Cádiz, ¿no? Centrado en Cádiz. Y me fascina porque se dan una serie de circunstancias de personas que no se han visto durante muchos años y cuentan las mismas cosas. La cuentan 20 años después con los vellos de punta. O sea, es una historia bonita porque además tiene su historia detrás, digamos. Bueno, nos vamos a principios del siglo 1902, creo que es 1902. 1904, que no, perdona, mi memoria está escrito ahí en el libro, mi memoria, pero principios del siglo, cuando se inaugura el Hospital de Mora, ¿no? El Hospital de Mora era uno de los hospitales más importantes y más queridos en Cádiz capital, ¿no? Anteriormente una zona militar. Exacto. Además, con esos dos ficus enormes que hoy tienen, que le dan esa apariencia desde hace mucho, ¿no? Un hospital que ha vivido como muchos hospitales, pero pues muchas desgracias, ¿no? Desgracias de gente normal que fallecía en el hospital, pero también, por ejemplo, la explosión de 1947, ¿no? Pues un montón de gente de la explosión que fueron allí y murieron, o un accidente de un famoso tren, etcétera, etcétera. O sea, es un hospital que tiene pues una historia importante de hechos luctuosos, ¿no? ¿Qué pasa? Que a principios de los años 90, cuando se decide que el edificio va a pasar a cerrarse porque se va a convertir años después en sede de una facultad, aparte de la polémica que se crea en Cádiz porque la gente no quiere que ese edificio deje de ser hospital, hay la parte paranormal, ¿no? Yo ya en los años 90, estamos hablando de... Yo no me había ido de Cádiz, yo me fui años después, yo vivía todavía aquí, era un chaval, y yo escuchaba ya en esa época como, porque tenía algún amigo que su madre trabajaba en el hospital,
cómo oían voces por las noches, la típica casuística, Sí. ¿no? Golpes, etcétera. Claro, yo como un niño, a mí, aunque fuera una casuística muy simple, pero a mí me llamaba la atención. A mí se me quedó eso ahí. Y años más tarde, ya estando yo en Madrid, cuando yo empiezo a colaborar en Más Allá y tal, digo, joder, voy a tirar del hilo de aquello, ¿no? Porque lo mismo había mucho más que golpes, ¿no? Y le propuse a Javier Sierra hacer el reportaje para Más Allá, un poco sin saber con qué me iba a encontrar, ¿no? Pero la verdad es que lo aluciné porque conseguí contactar con el personal que había trabajado. Cuando el edificio se pasa a estar cerrado, o sea, cuando va en ese proceso de cierre, Sí. se van llevando los enfermos a otros hospitales. Quedan muy poquitos enfermos. Esos pocos enfermos lo que hacen es que los trasladan a la planta baja a una sala para tenerlos. No sé si conocéis el edificio es enorme por dentro. Entonces, para no tener que estar yendo de un lado a otro, pues los concentran a todos juntos para que sea más cómodo. Ya quedan pocos celadores, queda muy poco personal, porque también, a la vez que los enfermos, también los van trasladando, sobre todo al clínico de Puerto Real, ¿no? Y aquí hablamos que toda la actividad en ese momento se concentra en un solo lugar. En un solo lugar. Trabajadores y enfermos. Exacto, en la planta baja. Casi todo el edificio está cerrado. Y por protocolo, lo que hacen es que los muebles los juntan en medio de la habitación y cierran con cadenas y candados las puertas. Esto tiene una explicación, y es que, como hablamos, que es un edificio muy grande, aunque haya un guardia de seguridad, pero allí se puede meter cualquiera, ya sabemos, ¿no? Un edificio tan grande, cerrado, pues puede entrar gente a expoliarlo, ¿no? A robar. Pues ¿qué hacen? Pues ponen estas cadenas con estos candados, ¿no? Esto es importante porque, bueno, más de una década después yo consigo encontrar a cada una de esas personas que habían estado trabajando en esos últimos meses. Y ellos me cuentan, con los vellos de punta, como decía antes, ¿no? Como por ejemplo, en estas habitaciones cerradas se oía arrastrar de muebles, subían a mirar con el guardia de seguridad por si hubiese entrado alguien, por si tal, las cadenas estaban puestas, los candados también. Abrían y todos los muebles que le habían dejado juntos por protocolo en el centro estaban puestos a poner en su sitio, ¿no? Era como si yo bromeaba, ¿no? Entre comillas, con eso de que los propios fantasmas, igual, porque el barrio hizo manifestaciones en contra del cierre. Y no aceptaban el cierre. No aceptaban el del cierre. hospital. Era como si los propios fantasmas, de alguna manera, también se manifestaran contra el cierre del hospital, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, y bueno, y es una cosa que tenemos que creer en lo que te cuentan. Muchas veces tenemos que creer en lo que nos cuentan los testigos, ¿no? Me contaba una que los enfermos de otorrino tienen un olor especial, ¿no? Sí. Y que un día yendo por un pasillo vacío, ya cuando estaba el edificio vacío, olió perfectamente como si pasase a su lado un enfermo de otorrino, ¿no? El guardia de seguridad tuvo que pedir la baja. Ya sabemos que los cuerpos de seguridad, ¿no?, son los que más atesoran historias, ¿no?, porque pasan muchas horas de noche en los edificios. Tuvo que pedir la baja porque el perro que llevaba se empezó a ladrar hacia la zona donde está la morgue, a ladrar, a tirarle de la correa, pero de repente el perro dejó de ladrar, se puso muy nervioso, empezó a llorar con el rabo entre las piernas y tiró hacia el lado contrario tan fuerte que le hizo una herida a él, ¿no? Y aquello al hombre le provocó realmente un cierto acongojo, ¿no? Curiosamente, la morgue hoy en día, el edificio se convierte en Facultad de Ciencias Empresariales. Yo contacto para el reportaje con la vicedecana de la universidad, pensando que me iba a mandar un poco lejos cuando yo le contara de lo que quería escribir, pero estas cosas, ¿no?, de la vida, que ella, al contrario, me dio todas las facilidades del mundo para poder hablar con gente que ella decía que le estaban pasando cosas en la actualidad del reportaje, ¿no? Sí. Y en esa morgue donde está la biblioteca, curiosamente, ahí es donde se concentran la mayoría de los fenómenos paranormales, ¿no? Los que hacéis, los que vais a investigar desde una manera menos periodística que yo, sino más parapsicológica, tenéis desde luego un lugar allí para que os dejaran algún día plantaros allí, intentar sacar alguna psicofonía o sacar alguna cosa. Bueno, no todos los días se encuentra una biblioteca ubicada en una antigua morgue. Claro, También ya es un dato que habría que tener en cuenta
y bastante interesante, ¿no? Para, sí, meternos allí con esas... tampoco es que seamos... yo dentro del ámbito en el que me muevo, tanto en el lado oculto, el programa radiofónico, como aquí en La Cara Oculta, no somos investigadores como tal del fenómeno, sí nos atrae, pero sí siempre nos quedamos con eso que tú has comentado, lo que tú nos has contado a nosotros, el testimonio de las personas cuando vemos la verdad reflejada en sus ojos, ¿no? Ellos nos están contando su verdad. Su verdad, y ahí vemos que no mienten, ni hay necesidad, ni mucho menos, de que nos mientan ni que nos cuenten ninguna trola, ¿no? Ellos cuentan sus vivencias, los que ellos han vivido, y por supuesto nosotros que estamos para interpretar todos esos hechos, ¿no? Antiguo Hospital de Mora, un lugar cargado de energías, actualmente una facultad de ciencias, pero que conserva ese misterio, ¿no?, del pasado. Pero ¿qué te parece si despedimos esta entrevista hablando sobre un lugar no menos enigmático, como es la Niña Momia? Una niña momia aparecida en una iglesia aquí en Cádiz capital. Esa es otra de las historias que sobrecogen, ¿no? A mí me sobrecogieron también en su momento. Y es germen de este museo. O sea, si este museo existe es por eso. De hecho, aquí estamos frente por frente a una pequeña, momificada, una réplica bastante fiel de esa que se encontró, de esa niña real que se encontró en esa iglesia de San Lorenzo, si no me equivoco. Y la tenemos aquí frente, nosotros vamos a ofrecer unos pequeños planos de la misma. Cuéntanos la historia. Pues mira, en el año 1987 estaban haciendo unas obras en la iglesia de San Lorenzo, en la calle Sagasta. Y en la cúpula los albañiles se encuentran un cadáver de una niña momificada. Se quedan alucinados, pues el párroco de la época no tiene ni idea de que eso estaba allí, y nadie sabe ni qué hacía allí, ni quién es la niña, pero ni a día de hoy. Ningún legajo, nada. Todo son especulaciones. A partir de que la niña se la saca, se le hace un pequeño estudio forense. Bueno, la niña presenta unos ropajes que la ubican ineludiblemente en una familia de clase social alta. Llevaba zapatos de charol, o sea, llevaba unas ropas que no podían ser de alguien de clase social baja, ¿no? Tenía que ser de buena familia. Se le hace un estudio forense y parece ser que la niña murió de un ataque de epilepsia por la posición en la que se encontraba, el gesto de dolor que tenía y tal. Ya está, no se sabe nada más. A partir de ahí todo son especulaciones. Especulaciones de que en aquella época, incluso bien entrado el siglo XX, tenemos películas que hablan de casos supuestamente reales, ¿no? De chicas, sobre todo muchas veces, la mayoría de las veces chicas, ¿no? La que creía la familia que estaba endemoniada porque tenía epilepsia, padecía epilepsia. Y la ignorancia relacionaba la epilepsia con las posesiones demoníacas. Si la familia pensó que esta niña tenía un demonio dentro y le hicieron un exorcismo y falleció durante el exorcismo, que el exorcismo lo que hizo fue agravarle más el ataque epiléptico, tenían que enterrarla en suelo sagrado. Le pidieron al párroco, bien era amigo, bien le pagaron, enterrarla en esa iglesia. Pero además en aquel lugar tan raro, porque tenía una explicación, al ser lo más alto de la iglesia, la niña estaría mucho más cerca de Dios que si la enterraban a ras de suelo, ¿no? Esa es una de las teorías. Hay otra teoría más pedestre que a mí me parece más cruel, que es que la familia, al ser de clase social alta, la niña era deforme. La niña tenía el cráneo más grande de lo normal, nunca vio la luz. Esa niña la conocía el entorno más íntimo, nadie sabía que esa niña existía. ¿Qué pasó? Que cuando falleció, que la familia quería que nadie supiese que esa niña había existido. Y la manera era enterrarla en un lugar en el que pensaban que jamás nadie iba a poder encontrarla. En connivencia con el párroco de la época, pues lo hicieron allí. Pero hay más teorías, lógicamente nos vamos a las teorías de monjas que hayan podido tener niños que los han emparedado como no pueden faltar en tantos sitios, claro, y encima en este caso deforme, producto del demonio, ¿no? Claro, he pecado, pues la niña ha salido deforme por lo que he hecho, ¿no? Por la culpa, ¿no? ¿Qué pasó con la niña? La niña se la exhibe en el año 87 en San Fernando. No se sabe muy bien por qué, se la lleva allí a una exposición, que está muy pocos días,
y luego nadie sabe qué hacer con ella. En una caja la niña va pasando por diferentes dependencias. ¿Qué hacemos con la niña? Bueno, llévala no sé dónde. Allí no saben qué hacer con ella, la mandan a otro lado. Y acaba en los almacenes del Museo de la Plaza Mina, el museo de aquí del histórico, ¿no? Allí ha estado la niña hasta hace relativamente poco tiempo, ahora 3 años más o menos. Yo contacté con ellos a raíz de la idea de abrir porque mi idea de abrirlo era si yo tenía la niña momia aquí, ¿no? Claro, yo sabía que la niña momia original era muy difícil que yo pudiera tenerla, porque primero hay que reunir unas condiciones, en fin, y luego que iba a ser complicado. Pero bueno, yo me atreví, digo, voy a hablar con ellos, si la tienen en el almacén y no saben qué hacer con ella. Y entonces me contaron que precisamente como la veían en el almacén, cada vez que bajaban y les daban pena a la niña verla allí, y no la iban a exponer nunca, porque no tiene carácter histórico como para exponerla en ese museo, hablaron con el párroco actual, el de hoy, para que la niña volviera a su sitio. Entonces la niña está hoy en día en la iglesia de San Lorenzo, debajo del altar, en un ataúd, no se puede visitar, ya descansa para siempre. A raíz de ahí yo dije, bueno, pues yo tengo que tener una réplica sí o sí. de la hostia sí o sí, y según sea la réplica, yo abro o no abro. Entonces hablando con un amigo de Madrid que es un crack, le digo, ¿tú eres capaz de hacerla? Y yo estaba esperando a verla para decidir si seguía adelante o no. Cuando la vi digo, hostia, tío, está genial, macho. Si es que... Yo he tenido aquí médicos que se han agachado a mirarla y agachados me han mirado y me han dicho, no es de verdad, ¿no? O sea, como diciéndome, hostia, es que estoy dudando de si es de verdad o no. Porque la verdad que es una réplica excelente, excelente. Bueno, pues aquí tenéis en la Casa del Terror, aquí en Cádiz, que no es una Casa del Terror como tal, que eso hay que detallarlo, sí. porque no aquí nadie va a asustar a nadie, ni esperéis a nadie detrás de la cortina, ni mucho menos, ¿no? Es una casa para disfrutar del auténtico misterio de las leyendas, para saborear, paladear cada una de esas leyendas de aquí de Cádiz, como hemos tenido hoy, de la mano del amigo José Manuel Serrano Cueto. No es la última vez que vamos a venir aquí, te amenazo con volver, porque Cádiz es un amplio abanico de misterios y de leyendas y de secretos, pero ya sí para despedirnos, háblanos un poco de esas rutas también que ofrecéis aquí en Cádiz, ¿no? Nosotros por diversificar, siempre, cuando yo abrí aquí, había gente que hacía rutas, ¿no? A raíz del Cádiz oculto, es lógico, ¿no? Se ponen de moda las leyendas de Cádiz y hay gente pues que quiere hacer rutas y tal. ¿Qué pasaba? Que muchas veces utilizaban el nombre de Cádiz oculto y creaban bastante confusión, porque la gente se creía que las hacía yo. Hubo un problema bastante importante con una ruta hace unos años, que no tenía dada de alta, no tenía seguro de protección, de, ¿cómo se dice? El seguro social de la gente, para por si pasaba algo en la calle, ¿no? Y pasó una cosa y vinieron a buscarme a mí. Yo no tenía ni idea de que eso se había hecho, ¿no? Entonces, por eso registré la marca y dije, bueno, pues la ruta la vamos a hacer nosotros, bajo el epígrafe de Cádiz Oculto. Luego hay quien hace rutas de leyenda, claro, sin problema, pero bajo el epígrafe la hacemos nosotros. Y entonces yo me alié con Surtour, con un guía de aquí, de Cádiz, y las hace él, ¿no? Queríamos diversificar, que no solo fuese museo, tuviese también una tiendita afín, hiciésemos la ruta y hacer una skate room, que es una cosa que queríamos hacer desde el principio, pero que hemos puesto ahora, con la crisis esta que estamos viviendo, por también tener alguna cosa más. Nosotros, cuando yo me planteé el museo, me planteé que fuera multidisciplinar. Otra de las cosas que empezamos a hacer es traernos a gente, a dar charlas, ¿no? Nos traímos a Enrique de Vicente, José Antonio Caravaca, y yo eso era una cosa que quería seguir mes a mes, ¿no? Traernos a gente para dar masterclass, para dar conferencias, no solo de misterio, gente de cine de terror también, y es algo que me gustaría retomar en algún momento. O sea, yo quiero que se convierta en Cádiz esto pues en un sitio de... ¿Quieres saber algo de misterio? Un punto de encuentro para todos los amantes del misterio. Exacto, y si me permiten, muy rápido, porque esto... En realidad no se llama Museo del Terror porque la Junta de Andalucía nos mandó una carta cuando nosotros estuvo a punto de poner el cartel, se anunció como Museo del Terror, que se han apropiado del concepto de museo y ahora si no cumples una serie de miles y millones de requisitos, tú no puedes emplear la palabra museo, aunque esto sea un museo. Si tú te vas al diccionario de la Real Academia, la descripción de museo es lo que tenemos aquí, pero no podemos emplear la palabra museo porque la Junta de Andalucía nos dice que no podemos emplearla. Por eso le pusimos Casa del Terror.
Cosa que a mí me da mucho coraje por lo que tú has dicho, porque muchas veces Por la confusión, claro. por la confusión. Claro, yo ya intento durante mucho tiempo, es en las descripciones, en las entrevistas y tal, hablar incluso más de museo y de Casa del Terror, de gabinete de curiosidades. Porque es un concepto así muy romántico, a mí me gusta también mucho, ¿no? Lo que es un gabinete de curiosidades, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues aquí tenéis, repito, en Cádiz Capital, calle Beato Diego de Cádiz, la Casa del Terror y lo Oculto. José Manuel, todo un placer que nos hayas acompañado, o nosotros a ti, porque estamos aquí en tu casa y en un tiempo, espero que no muy lejano, nos volvamos a encontrar para charlar tú y yo de todos estos misterios. Estupendo, muchísimas gracias a vosotros. A ti, compañero.